Primera de Samuel capítulo 30, nueva traducción viviente. David destruye a los amalecitas. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negueb y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam y Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: «Tráeme el efod». Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: «¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé?» Y el Señor le dijo: «Sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado». De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. «¿A quién le perteneces y de dónde vienes?», le preguntó David. «Soy egipcio, esclavo de una amalecita», respondió. «Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo». Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negueb, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclag. «¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?», preguntó David. El joven contestó: «Si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos». Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. «Este botín le pertenece a David», dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados, porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: «Ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan». Pero David dijo: «No, mis hermanos, no sean egoístas con los que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias». A partir de entonces David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. «Esto es un regalo para ustedes», les dijo David, «tomado de los enemigos del Señor». Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negueb, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los Eneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Primera de Samuel capítulo 31. Muerte de Saúl. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel
y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-san. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-san y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Primera de Crónicas capítulo 2, nueva traducción viviente. Descendientes de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Zera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Zera fueron Simri, Etán, Gemán, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. De Hezrón, nieto de Judá, hasta David. Los hijos de Hezrón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Otros descendientes de Hezrón. Caleb, hijo de Hezrón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Jeriot. Los hijos de ella se llamaban Jezer, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Bezalel. Cuando Hezrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galat, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub.
Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Hezrón en la ciudad de Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Descendientes de Jerameel, hijo de Hezrón. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Hezrón, fueron Ram el mayor, Buna, Oren, Osem y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Mas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abigail fueron Abán y Molit. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apaim. Selet murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alaí. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo 2 hijos, llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jarja. Sesán le dio a Jarja una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Descendientes de Caleb, hijo de Hezrón. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jorquam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Betsur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gasés. Harán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jatai fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz a Seber y a Tirjana. También dio a luz a Saaf, el padre de Matmana, y a Seba, el padre de Macfena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Descendientes de Ur, hijo de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Jaref, el fundador de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, fueron Jaroe, la mitad de los manahetitas y las familias de Kiriat Jearim, los citritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los netofatitas, Atrot, Bet Joab, la otra mitad de los manahetitas, los soraitas y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los tirateos, los simeateos y los sucateos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Amat, el padre de la familia de Recab. Salmos capítulo 59, nueva traducción viviente.
Rescátame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales, sálvame de estos asesinos. Me han tendido una emboscada. Enemigos feroces están a la espera, Señor, aunque yo no pequé ni los he ofendido. No hice nada malo, sin embargo, se preparan para atacarme. Despierta, mira lo que sucede y ayúdame. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, despierta y castiga a esas naciones hostiles. No tengas misericordia de los traidores malvados. Salen de noche, gruñendo como perros feroces, mientras merodean por las calles. Escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espadas. Dicen con desdén, después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Te burlas de las naciones hostiles. Tú eres mi fuerza, espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado, y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lecciones. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas, oh Señor, escudo nuestro. Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios. Haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destrúyelos en tu enojo, arrásalos por completo. Entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche, gruñendo como perros feroces, mientras merodean por las calles, escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Hechos capítulo 6, nueva traducción viviente. 7 hombres escogidos para servir. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Arresto de Esteban. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret
destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel.